Programa 30. Los valores y los modos de vida en la literatura. En este programa relacionaremos la novela Lazarillo de Tormes con algunos cambios en los valores y modos de vida a principios del Renacimiento en España. Quizás se han preguntado qué tiene de interesante leer una obra escrita hace más de 400 años. Quizás su encanto está en que Lazarillo nos muestra aspectos de una época que se parece mucho a la nuestra. Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna y había llovido mucho la noche antes. Díjome el ciego: Lázaro, esta agua es muy porfiada y cuando la noche más cierra más recia, acojámonos a la posada con tiempo. Tío, el arroyo va muy ancho, mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos más aína sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho y saltando pasaremos a pie junto. Discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se enangosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua y más llevar los pies mojados. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto y póngome detrás del poste como quien espera tope de toro y díjele: ¡Sus! Salta todo lo que podáis porque deis de este cabo del agua. Aún apenas lo había acabado de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza y cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. ¿Cómo? ¿Y oliste la longaniza y no el poste? ¡Olé, olé!, le dije yo. A través de la literatura es posible conocer otros pueblos y culturas. En esta obra, Lázaro narra que su padre participó en una de las batallas de la Reconquista para expulsar a los árabes del sur de España durante el Renacimiento. También nos cuenta que para sobrevivir, su madre tuvo que abandonar el campo para trabajar en la ciudad. Hoy analizaremos algunos valores y modos de vida representados en la novela. Para ello, contaremos con el apoyo de un especialista que la conoce muy bien. Estamos nuevamente en compañía del maestro Enrique Lepe. Gracias por estar con nosotros. A ti. Esta vez quiero preguntarte, ¿cuáles eran los valores más importantes para la sociedad española del siglo XVI? Bueno, mira, principalmente digamos que dos. Uno es la honra y otra es la fe o la religión. Sin embargo, estos dos valores tienen muchas circunstancias que hay que comentar. Te lo digo por lo siguiente. En aquella época, un valor, y también se refleja en la novela mediante el personaje del escudero, es la honra, es decir, tener, como se venía de cierto linaje, había que conservar la honra como intacta, es decir, yo soy un ser que tiene honra y que, bueno, no tengo que mancillarla y debo mantenerme así. Sin embargo, en el ejemplo del escudero, a pesar de que el individuo es un hombre con mucha honra, se ve obligado a fingir esa honra porque como no tiene para comer y como su honra no le permite trabajar, entonces está fingiendo que tiene dinero, que tiene poder y curiosamente esa situación lo lleva al antivalor, es decir, se vuelve deshonrado. En lugar de tener la honra es un tipo deshonrado. Y la religión también tiene su que ver. En la religión representada por muchos personajes en la novela y también en la época, se trata de imponer la fe. Esto causa consecuencias contrarias a lo que se quiere establecer, de manera que la gente entonces se pone a fingir que cree en lo que el aparato que trata de imponer esta religión le pide. Sin embargo, no creen, ¿no? Y además esta idea de imponer por la fuerza la religión hace que también se creen aparatos represivos como la Inquisición de la época. Y entonces todo es fingido en este momento porque es a la fuerza, ¿no? De modo que tanto la honra como la religión están en entredicho en esta época, porque estamos en una lucha constante en la sociedad. Más bien lo que pasa en esta época, en el siglo XVI, es como una renovación de los valores. Es una sociedad que está tratando de entenderse a sí misma
viene de la Edad Media y trata de dejar esa forma de vida, y entonces tiene que buscar nuevos valores ante la forma en que se caen valores antiguos, ¿no? Digamos, la caballería, por ejemplo, ya no tiene sentido en esta época, tiene que buscarse una forma de sustituir ese valor que era la valentía, por ejemplo, ¿no? Que ya no es necesario. Entonces, estamos en una época de transición, de búsqueda de valores más que hablar de un valor específico, ¿no? Pero estos dos que te menciono son como los principales, con sus consecuencias en los antivalores, ¿no? Ahora los invito a escuchar otro fragmento de la novela y regresamos con el maestro Lepe para comentarla. Finalmente el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di con el relámpago. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con una agujeta de paletoque. Y en viendo el bódigo de la iglesia por su mano era luego lanzado y tornada a cerrar el arca. Pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más. 5 blancas de carne era su ordinario para comer y cenar. A cabo de 3 semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran. Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su comer y beber, y por esto yo no me desmando como otros. Mas el lacerado mentía falsamente, porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Maestro Lepe, ¿qué valores representa el personaje del escudero? Mira, según los expertos, el escudero representa todo un sector de la sociedad de aquella época. Recordemos que en el siglo XVI España viene saliendo apenas de la Edad Media, de la época medieval en que los caballeros y los escuderos eran unos personajes muy importantes en esa época. ¿Por qué? Porque defendían sobre todo el reino, ¿sí? Defendían la integridad de un país, defendían la seguridad de un pueblo, abogaban por las causas nobles, defendían a las mujeres indefensas, a las princesas, a las doncellas, favorecían a los pobres, en fin, que la gente se sentía segura con la presencia de un escudero y de un caballero de la época. Pero han pasado muchos siglos y entonces pues ya no es lo que fue. En esta época ya no encajan ese tipo de personajes y entonces lo único que les queda como camino es ser sirvientes. Pero como valoran mucho la honra, primero está la honra que rebajarse a otro nivel como ellos consideraban. De manera que, bueno, a final de cuentas vienen se convierten más bien en fingidores, en gente que aparenta lo que no es, desgraciadamente, pues porque por una parte estaba su situación económica, su aspecto físico, y por otra la mentalidad de ser caballero, ¿no? En el texto, en el Lazarillo de Tormes, el caballero dice que él no le debe nada a nadie, excepto al rey y a Dios. Sin embargo, tenía muchas deudas, ¿no? No pagaba la renta de la casa que tenía, no tenía un mueble, no tenía para comer, pero antes era preservar la honra, aunque fueran apariencias, que hacer otra cosa que no le permitía su linaje. En todas las épocas encontramos a artistas que critican los aspectos negativos de su sociedad y también quienes se sienten ofendidos por esta crítica. En el caso de Lazarillo, el ataque en contra de algunas autoridades religiosas hizo que la Inquisición censurara el Tratado Cuarto. Hube de buscar el cuarto, y este fue un fraile de la Merced, que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente, amicísimo de negocios, seglares y visitar. Tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. Este me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida, mas no me duraron 8 días. Ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo, salí de él. Desde que se establece el Tribunal de la Inquisición, cualquiera puede denunciar a otra persona por supuestos de herejía. Entonces, todo lo que se podía discutir antes en las universidades tuvo que revisarse y la gente tuvo que pensar lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque cualquier compañero, cualquier alumno o cualquier colega profesor
podría decir que lo que dijo el otro era herético y tendría que ser revisado por teólogos y tendría que ser sujeta la persona que había sido denunciada a un proceso inquisitorial. Muchos universitarios lo padecieron, fue convirtiéndose cada día en pan cotidiano este tipo de denuncias. Nosotros en la Nueva España, en el siglo XVI, tenemos historias de universitarios que denunciaban a sus compañeros o alumnos que ratificaban denuncias en contra de sus profesores, y esto obligaba necesariamente a cualquiera que se atreviera a decir algo en las universidades a pensar lo que estaba afirmando. Ahora comparemos el Lazarillo con otras obras para entender cómo estaban cambiando los valores de la época. El cambio en los valores en la sociedad española al finalizar la Edad Media e iniciar el Renacimiento puede identificarse al comparar textos literarios de distintas épocas, como el Cantar del Mío Cid, Amadís de Gaula y el Quijote. En el Cantar del Mío Cid, el Cid es desterrado injustamente por el rey y sin embargo permanece como su súbdito más leal. Ya le crece la barba y se le va alargando, dijo Mío Cid por su boca hablando. Por amor del rey Alfonso, que de tierra me ha echado, ni entraría en ella tijera ni un pelo sería cortado. Y que hablasen de esto moros y cristianos. Este fragmento muestra los valores de la sociedad y retrata una época en la que los señores feudales tenían grandes ejércitos que luchaban por recuperar su territorio del dominio árabe. En esta novela podemos ver lo diferente que era la España de Lázaro a la que vivió el Cid. Lazarillo de Tormes fue una novela muy popular en su época, quizá porque mostraba los vicios que todos reconocían, pero pocos se atrevían a criticar por temor a ser acusados y castigados por la Inquisición. ¿En qué se parece nuestra época a la de Lázaro? ¿Qué valores se conservan y cuáles están cambiando? Se los dejo de tarea.